a rebobinar un poquito, ¿sí? Y hablar entonces retomar entonces el concepto de lo que es la remediación, ¿verdad, David y Marinés? Remediación de suelos. ¿Qué es la remediación? Recuerden que a partir de estos conceptos, dentro de estos conceptos similares, hablábamos de la restauración, que es a nivel global, hablamos de la rehabilitación, que es más bien paisajístico, ¿cierto? Y la remediación, que es interno, dentro del suelo, porque está asociado a las afectaciones que genera el contaminante desde el punto de vista físico, químico y biológico, de forma interna, ¿cierto? Entonces, ¿qué busca la remediación del suelo? Mejorar, tratar de recuperar. Ellos utilizan mucho esa palabra. Yo les decía que de pronto no está tan bien usada, ¿cierto? Es de tratar de restaurar, de mejorar unas condiciones adversas generadas por quién, por un agente extraño, un agente contaminante que está afectando de cierta manera todas las propiedades físicas del suelo. ¿Eso qué me va a generar? Me va a generar un desbalance en el equilibrio y obviamente pues generar unas afectaciones ecológicas, pero también a la salud. Entonces, la remediación de suelo que busca implementar estrategias que lleguen a mejorar una condición de contaminación. Aquí está lo que yo les decía. Antes de considerar cualquier tecnología de la lista que vamos a ver más adelante, ¿cierto? No quiero que solamente se base en las que ustedes van a usar, sino también en la lista que tienen en el libro ese que está en sí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Información histórica, ¿sí? ¿Qué se aplicaba, cómo se aplicaba, cada cuánto se aplicaba? Con esa información podemos, de cierta manera, conocer qué sería o cómo estarán las condiciones del suelo, desde el punto de vista de calidad del suelo, ¿sí? También necesitamos conocer información del contaminante, tipo de contaminante, ¿sí? Características físico-químicas del contaminante, biodisponibilidad del contaminante. Y es importante, el tipo o la condición en cuanto a contenido de materia orgánica y biodiversidad de organismos. ¿Por qué? Porque ellos, de cierta manera, si yo tengo un contaminante que se puede remediar con una tecnología biológica, pues conocer todas estas cositas para mí es supremamente importante, porque yo puedo implementar, por ejemplo, un land farming, y el land farming yo lo puedo trabajar con los organismos nativos de ahí de la zona donde está pseudoindestrada el proceso de contaminación, ¿sí? Entonces, estos son lo que yo les decía, tipo de contaminante. No solamente yo necesito conocer características del suelo como tal, sino características climáticas. Es importante tener en cuenta la condición de, por ejemplo, las condiciones de temperatura, porque eso me va a decir a mí cómo es la velocidad de las reacciones desde el punto de vista biológico y poder implementar una bioremediación, ¿sí? No solamente me interesa el sitio como tal de contaminación, sino lo que está alrededor, el tipo de vegetación, las condiciones de geoforma, hasta las condiciones de vías, acceso a vías. ¿Por qué? Porque muchas de las tecnologías no se utilizan, para poderse utilizar, necesito transportar equipos. Por ejemplo, la electroremediación, necesito transportar equipos. Por ejemplo, desorción térmica, necesito transportar equipos. Entonces, es importante conocer todas las características en general naturales de la zona donde se está dando el emplazamiento. Importante distinguir lo que yo les puse a hacer en la práctica. Si es un suelo contaminado, si es un sedimento contaminado y si estos dos están generando la contaminación de algunos cuerpos de agua. Por eso es importante nosotros siempre que vamos a mirar un proceso de contaminación, establecer si cerca de ese suelo se presenta un espejo de agua o una corriente de agua. ¿Sí? Bueno, esto es como porque ustedes tengan en cuenta. En el suelo contaminado, yo les he dicho que existe
la diversidad florística y faunística. ¿Sí? Pero ese riesgo ontológico está directamente relacionado con el riesgo de la salud. ¿Por qué? Porque son eslabones posteriores a la cadena trófica. Entonces, es importante que antes de yo implementar un tratamiento, debo hacer un análisis de riesgo. Yo recuerdo, ustedes, yo no les presenté el video de Arnold Goyer, pero yo aspiro que ustedes lo hayan visto. Y en el video de Arnold Goyer, la señora esta, la ministra, de apellido Tocino, no se me olvida el apellido, ella decía que tenían que analizar los riesgos, evaluar los riesgos que podían llegar a representar esa cantidad de riada tóxica que se dio en el río Guayana. ¿Sí? Entonces, es súper importante tener en cuenta esos dos tipos de riesgos. Si yo valoro esto, pues obviamente estoy teniendo en cuenta también. ¿Sí? Y si esto me genera un resultado o una determinación, pues también estoy determinado qué tanta salud puede llegar a generarse, afectación a la salud puede llegar a generarse a partir de un proceso de contaminación. ¿Sí? Entonces, para yo analizar el riesgo, necesito tener en cuenta la misma información que yo le comentaba en la diapositiva. Todo eso que está ahí, que es igual, ¿cierto? Tipo de contaminante, propiedades físico-químicas del contaminante y toxicológicas, características geológicas, hidrogeológicas y demográficas del sitio, ¿sí? Y la determinación de la migración. Y ahí me voy a parar. De todo esto, para yo determinar el riesgo, realmente esto es lo que yo debo conocer. La migración y alcance del proceso de contaminación. ¿A qué se refiere la migración? Al transporte, hacia dónde se mueve, ¿sí? Dónde se queda, porque eso me va a determinar, obviamente, el área afectada. El área afectada. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar, Jafer, la migración de contaminación? Por el flujo, ¿cierto? ¿Y cómo puedo determinar el flujo? Por la ley de Darcy. Pero específicamente, ¿por qué? No. Pero dentro de la ley de Darcy hay específicamente algunos procesos que me permiten determinar el flujo. La dispersión. ¿Cuál más? Difusión y dispersión. Y jálalo. Dale. Falta uno. ¿Sí? Y es ahí donde entran en juego algo que es supremamente importante hoy en día. Es más, ahorita este semestre me tocó dar clases en la maestría, pues de acá del programa. Y los estudiantes que están, la primera corte de estudiantes que están en el segundo semestre este semestre, y yo me quedé totalmente sorprendida, porque modelan, pero mejor dicho, ¿sí? Entonces, la modelación actualmente es uno de los aspectos que más está generando, ¿sí?, empleabilidad en muchas empresas, en muchas de las empresas. Entonces, ojo con eso. Yo no les voy a enseñar a modelar, porque eso me requiere su tiempo, pero por lo menos para que ustedes empiecen, ¿sí? Entonces, empieza a hablarse de lo que es la modelación del flujo contaminante en medios porosos. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé si de pronto el profesor Franklin por allá les habla también, porque generalmente se hace a nivel de agua subterránea, dependiendo de entonces que tiene en cuenta la zona de recarga, los flujos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, los modelos de transporte, ¿sí?, generalmente se ejecutan, ¿sí?, conjunto con modelos de flujo. ¿Qué son esos modelos de transporte? Generalmente son modelos matemáticos, ¿sí?, que no nos gustan las matemáticas, pero modelos matemáticos y computacionales. Muchos están aquí, otros, la gran mayoría ya han evolucionado y están a nivel computacional. ¿Qué me permite hacer una modelación? Me predice cómo se mueve, hacia dónde se mueve
si hay reacción, si hay absorción de esos contaminantes del suelo. Me van a perdonar la diapositiva, ¿cierto? Que está bastante cargada de información, pero es como para que ustedes conozcan cuáles son los modelos que más se usan dentro de del proceso de modelación de suelo. Voy a empezar por los que se han usado aquí a nivel de la universidad. El SWOT. El SWOT no es como tal un programa de modelación de transporte contaminante, no tanto. El SWOT es un modelo que generalmente simula los flujos de agua, ¿sí? Cantidad de agua, calidad de agua. Se hace a nivel de cuenca. Por ejemplo, el profesor Mauricio con un estudiante, Carlos, modeló el movimiento de plaguicidas a nivel de la cuenca del río Canalejo. ¿Sí? El profesor Teobaldi con otro compañero, Miguel, ¿sí? Él utilizó el SWOT para modelar flujos allá arriba en el Alto Sinú, ¿sí? Y en este momentico el profesor Gabriel, ¿sí?, está trabajando usando el modelo SWOT para evaluar calidad de agua, contenido de nutrientes. El SWOT también permite establecer condición de presencia de plaguicidas dentro del suelo en la cuenca. Entonces también lo estamos trabajando en otro proyecto que tenemos acá en la cuenca, donde están trabajando las chicas Vila y Carola. Incorporar el clima, uno tiene que buscar las capas de suelo, las capas de cobertura, bueno, una gran cantidad de información que se incluye dentro del modelo. El modelo se tiene que probar, ¿cierto? Y ya el modelo va a generar unos resultados. Por ejemplo, en el caso de Miguel, generó unos resultados bastante importantes de predicción, ¿sí?, de caudal de las cuencas allá arriba en Alto Sinú. El FLIXI. El FLIXI se utiliza en conjunto con otros programas, muchos, por ejemplo, con unas estudiantes, Ángela, Neider y Adriana, la profesora Soraya y mi persona, la utilizamos para establecer la hidrogeoquímica de las sales, del comportamiento de las sales a nivel del norte del departamento. Las sales allá, ¿sí? A partir de ahí, con el FLIXI, nosotros obtuvimos diferentes clases de sales. Y de esas diferentes clases de sales, yo les comentaba en clase que las sales más predominantes son el cloruro de magnesio sulfato de magnesio y el cloruro. Este es muy utilizado. El profesor Franklin lo ha utilizado, pero básicamente el flujo de agua como tal, agua subterránea. Este es el más utilizado para modelar el transporte de contaminantes del suelo, como dice ahí, especialmente en agua subterránea. ¿Es usado a través de quién? A través del Monroe. Cuando es usado a través del Monroe, que me permite predecir cómo se mueven los contaminantes a través del subsuelo, o sea, por allá en la zona valosa cercana al nivel freático, y a partir de esa modelación puedo generar algunas decisiones con relación a la remediación que se debe hacer y a toda la gestión del proceso de contaminación. ¿Sí? Los demás, no sé, que yo sepa, no se han utilizado pues acá en la universidad, por lo menos acá dentro del programa, pero por lo menos por allá en el año 2018 vi un profesor de Boyacá en el primer evento de sostenibilidad que se hizo aquí en el programa y vi un taller sobre el INDUS 1D. Ya existe el 2D, este es libre, el otro no es libre. Él se utiliza para también la simulación de contaminantes dentro del suelo. ¿Sí? Y estos tres son poco usados. Este es un poco más usado que estos dos, pero también me permiten mirar la posibilidad de estimar cómo se da la migración, reacciones, comportamiento, alcance del contaminante a través de eso. Y este es uno que se usa en España, es el RBCA, que generalmente está asociado a un conjunto de herramientas químicas, o es un kit de herramientas químicas que se utilizan para llegar a generar o a determinar el riesgo de un emplazamiento.
aquí está, que es un software de caracterización de los emplazamientos. Recuerden que ¿qué es un emplazamiento? Es un sitio contaminado como tal. Y me permite entonces, a partir de los resultados de este programa, saber qué tipo de remediación voy a implementar, y no solamente una remediación, sino que me genera la posibilidad de yo mirar qué tan eficiente puede ser esa medida correctiva que yo voy a implementar. Generalmente es muy usado a nivel de España. Por ahí damos un curso que vale como 750 euros, ¿sí? Un mes de ese software. Y ese software, me permite establecer como tal el riesgo. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan, no sé si fue en este grupo o en el otro grupo, ahorita que hicieron la exposición de los estudios de caso del segundo corte, algunos de los artículos establecían las valoraciones del riesgo, cuando es mayor a 1, cuando es 2, cuando es 3, cuando es 4, que es el máximo riesgo. Entonces, este software me permite establecer la valoración del riesgo y a partir de ahí, entonces, sí tomar la decisión. Bueno, aquí está, esto es pura carreta, ¿cierto? La finalidad del análisis de riesgo, para qué se hace, ¿sí? Dependiendo de la valoración del análisis de riesgo que genere el software, si es procedente intervenir. Si, por ejemplo, si él está en nivel 1, ahí no se interviene, sino que se buscan de pronto algunas gestiones para mejorar una concentración de un contaminante dentro del suelo que todavía no está por encima de los límites máximos permisibles, pero si me da 4, pues entonces sí, definitivamente de forma inmediata se tiene que hacer o generar la intervención en cuanto a las tecnologías de remedio. Si procede a intervenir, y como les decía, la urgencia de intervenir. Y lo que les decía ahorita, el alcance de cómo se van a dar esas operaciones, o el alcance que se va a tener con las operaciones de limpieza que se hagan o se implemente dentro del sitio contaminado. Estos son los pasos que se deben seguir para yo poder establecer un análisis de todo esto, que ya se los mostraba en la diapositiva. Bueno, vamos a suponer que yo determiné el riesgo, ¿cierto? Y el riesgo me generó un nivel 3, ¿cierto? Un nivel en donde, ¿qué quiere decir ese nivel 3? O una valoración de 3, que sí requiere intervención. No con una urgencia inmediata, pero sí con urgencia. Entonces, ahí voy a empezar a ver, a establecer, a analizar y estructurar qué es o cuál es el procedimiento que yo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, genera un valor de 3, ¿sí? Y a partir de ese valor, yo voy a empezar a mirar cuáles, cómo decírselo para no enredar. ¿Qué es lo que yo quiero hacer dentro del suelo? O, por ejemplo, si yo tengo un nivel de riesgo 3, y si en la modelación, por allá en el nivel de riesgo, también determino las características del contaminante, ¿sí? Y me dicen que tiene una alta biodisponibilidad, ¿sí? Vamos a decir que es una contaminación que es el plomo, y el plomo está unido a sales, y las sales lo convierten en un plomo que es biodisponible en el suelo, o sea, móvil dentro del suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo yo que pensar? ¿Qué voy a hacer, o yo qué quiero hacer, con ese contaminante? ¿Sí? ¿Quiero destruirlo? ¿Sí? Bueno, la palabra destrucción de bloqueo. ¿Quiero degradarlo? ¿O quiero sacarlo? ¿O quiero inmovilizarlo? ¿O definitivamente es tanta la concentración que mejor yo lo que voy a es aislar la zona porque no hay nada? ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo voy a mirar cuáles son los principales. Voy a borrar esta palabra porque si lo confunde, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal, cierto, que yo tengo
para con ese proceso de contaminación. Y entonces ahí me dan las 4 opciones, ¿sí?, de lo que yo puedo llegar a hacer con ese contaminante: destruirlo, o alterarlo, o degradarlo, extraerlo del suelo, sacarlo, inmovilizarlo, o sea, dejarlo en el suelo inmóvil, inocuo, o definitivamente es tan alto el proceso de contaminación o tan grave que definitivamente no se puede hacer nada y puedo yo más bien aislarme, sale más barato. ¿Okay? Entonces, miren, si yo quiero alterarlo, ¿qué tecnología? Me imagino que ustedes han hecho alguna lectura. Si yo quiero destruirlo, alterarlo, degradarlo, ¿qué tecnología podría yo aplicar? ¿O qué tipo de tecnología? David. Biológico. Así es. Entonces yo pensaría en establecer un proceso biológico. ¿Por qué? Porque son los organismos los que tienen la posibilidad de alterar o degradar. ¿Cierto? A bajo costo. Yo podría también aplicar la destrucción térmica, porque también destruye. Sin embargo, es a alto costo. ¿Sí? Unas metodologías que me sirvan para extraer o separar. Electroremediación. Electroremediación. ¿Sí? ¿Cuál más? Extracción de vapores. ¿Cuál más? Lavado. ¿Cierto? Entonces, esas me permiten extraer el contaminante. ¿Qué pasa aquí? ¿O qué condición tiene que yo debo hacer un segundo proceso? ¿Por qué? Porque si el agua que yo saco o los vapores que yo saco, les tengo que generar también una remediación. ¿Sí? Un proceso de inmovilización. ¿Cuál? ¿Las enmiendas? Las enmiendas químicas puede ser. ¿Qué más? ¿Cuál más? Aquí un grupo tiene uno. ¿Qué grupo tiene esta estrategia que es de estabilización y solidificación, cuando se aplica un cemento, por ejemplo el cemento Portland, inmoviliza el contaminante. O sea, se aplica el cemento, el contaminante queda en el suelo, pero queda obviamente inmovilizado. ¿Sí? Y finalmente, si definitivamente yo quiero es aislar, tendría que aislar porque no hay nada que hacer. ¿Sí? Esos son los principales objetivos, ¿sí? O que cambié la palabra, los principales objetivos que yo tengo para poder saber qué voy a hacer y de acuerdo a lo que yo quiero hacer con ese contaminante en el suelo, sin pensar en la estrategia de remediación. ¿Sí? Listo. Vamos a pensar, a escoger una de esas 4 para poder dar una aplicabilidad a esa diapositiva. Vamos a pensar en la segunda. ¿Cuál era la segunda? Extraer o separar. ¿Cierto? ¿Qué tengo que tener en cuenta yo? Principalmente si yo quiero implementar, independientemente de eso, ¿qué tengo que tener en cuenta yo para poder implementar una estrategia de extracción o de separación? La permeabilidad del suelo. Principalmente La textura. textura del suelo. ¿Por qué? Porque la permeabilidad, de ahí voy a conocer la textura, voy a conocer la porosidad, voy a conocer la permeabilidad, voy a conocer la capacidad de conducción de agua del suelo, ¿sí? Y entonces me va a generar la condición de saber que tan rápido se puede mover el agua del aire que yo voy a introducir dentro de ese suelo, ¿cierto? Entonces, por acá, ¿dónde está? Textura. Los materiales no consolidados, o sea, materiales gruesos, son más fáciles de tratar que los suelos arcillosos. Por ejemplo, si yo tengo una textura franco-arcillosa, pensar aplicar un lavado ahí
Ya. Son microporos, entonces el agua se mueve lentamente. ¿Listo? ¿Qué más tendría yo que pensar para eso? La humedad del suelo. Muy bien. ¿Por qué? Porque si el suelo tiene exceso de agua, eso también va a generar un problema. Si está cercano al nivel freático, va a afectar, ¿sí?, de cierta manera la condición de movimiento. Por ejemplo, si va a aplicar atracción de vapores en un suelo poco profundo, no funciona. No funciona. ¿Listo? Adicionalmente, que si yo voy a de pronto, si ya no voy a hacer lo segundo, sino que lo primero, por ejemplo, la degradación, la humedad va a afectar los procesos de biorremediación. ¿Por qué? ¿Por falta o por exceso? Por falta, ¿por qué? Porque la humedad del agua es importante para la descomposición de contaminantes. Pero por exceso, porque no hay oxígeno, y ustedes saben lo importante que es el oxígeno para los procesos microbiológicos. ¿Listo? ¿Qué más tendría yo que tener en cuenta? La permeabilidad del suelo. La permeabilidad del suelo, porque ya les decía que de acuerdo a la textura se va a hacer la permeabilidad. Si yo tengo una lenta permeabilidad, grave, bailas, no podría aplicar, ¿sí? Entonces tendría que mirar, por ejemplo, otro tipo de tecnologías para yo poder implementar, ¿sí? Aunque si yo tengo una baja permeabilidad, sí podría haber un proceso de separación, una tecnología de separación de un contaminante del suelo. ¿Cuál sería? ¿Alguien la tiene por aquí? Si yo tengo un suelo de una baja permeabilidad, existe la posibilidad de yo poder separar, no con extracción de vapor, no con flujo, no con lavado de oxígeno, sino con ¿qué? Con electroremediación. Porque la electroremediación, voy a adelantar, ¿cierto?, se da mucho mejor en suelos con arcillas. Y las arcillas disminuyen la condición de permeabilidad. pH. El pH, ¿por qué es importante? Porque afecta la movilidad del contaminante. Si el pH es ácido, tengo eso yo que tenerlo en cuenta para yo poder llegar a generar un lavado. Y ese lavado que tienen que tener en cuenta, para ese lavado, ¿qué tengo que tener en cuenta? La solución que voy a usar, ¿sí? La solución surfactante o el aditivo, el hidróxido, el ácido. ¿Por qué? Porque pueden llegar a generar más bajo pH o más alto pH y afectar el proceso de implementación de la tecnología. ¿Sí? En el caso de las características del contaminante, pues obviamente es importante la biodisponibilidad, la concentración, también es un factor importante a considerar para la escogencia de la tecnología de remediación. Si yo voy a implementar una biorremediación, esto lo debo de tener en cuenta, ¿cierto? Pero si yo voy a implementar una biorremediación, no solamente tengo que tener en cuenta sino este. ¿Por qué? Porque la temperatura, ya les decía, y les he repetido muchas veces, altera la velocidad de las reacciones enzimáticas. A baja temperatura se disminuyen las reacciones, a alta temperatura se incrementan, ¿cierto? Y para que sea rápido y eficaz, yo necesito tener alta temperatura. ¿Sí? Y finalmente, algo que sí nos duele mucho, ¿sí? La parte económica, los costos, ¿sí? Miren lo que dice ahí, la tecnología puede elegirse con base en un costo. Si yo puedo implementar, por ejemplo, electroremediación, pero si yo digo, bueno, es que las condiciones del suelo también me permiten establecer biorremediación, ¿cuál escojo yo? La más barata. ¿Cuál es la más barata? La biorremediación. Pero ¿qué pasa? Que es que la electroremediación es más eficaz, 90-95% en poco tiempo. Pero la biorremediación es menos, mucho menos costosa, ¿sí? Aunque se demora un poquito más, pero es menos, ¿sí? Y hay menos efectos ambientales. Pero no también debería haber el costo-beneficio. Claro, total. No voy a hacer una remediación que tiene una eficiencia, póngala del 50%. No, total. Eso, por eso te decía, la parte costo-eficiencia es supremamente importante. Solamente que si tú vas a una persona y le dices, no, yo le voy a implementar una tecnología que le va a
a una tecnología que le cuesta 100 millones de pesos, pero que le va a demorar más tiempo, te aseguro que él puede dar ese millones. Pero por eso mismo, exactamente, tiene que tener en cuenta y justificar el valor en cuanto al tiempo y la eficiencia. Listo, entonces vamos a hablar como tal ya de los métodos de remediación de suelo. ¿Okay? Como ya les decía, el concepto de la remediación y todo aquello con técnicas, tecnologías usadas para alterar la composición química o física que puede llegar a tener el contaminante del suelo. ¿Okay? No pasen. Profe, una pregunta. ¿Y cuál es mejor, la Exit o la Exit? Ya vamos a llegar. ¿Sí? Ya vamos a llegar. ¿Listo? ¿Cómo? Ya hicieron la maqueta, ¿qué? Ya está ahí. Bueno. Aspiro que este semestre suban de categoría. Ay, profe. Bueno, chicos, miren. Un suelo contaminado, ¿sí? Esto es un suelo contaminado. Aquí se está implementando una remediación ex situ. ¿Qué es ex situ? O sea, están removiendo el suelo para llevarlo a un sitio cercano, porque es un desastre, ¿cierto? Pero ese suelo contaminado tiene un ciclo de vida. ¿Sí? Y el ciclo de vida del suelo contaminado es este que está aquí. ¿De dónde parte? ¿Cuál es el origen del suelo contaminado? El suelo normal. ¿Qué le pasa a ese suelo normal? Que sobre él se están ejerciendo una gran cantidad de actividades antropogénicas, ¿sí? Y esas actividades antropogénicas generan un residuo sobre ese suelo natural. ¿Qué resulta? La posibilidad de que se dé un suelo contaminado. Sobre ese suelo contaminado yo hago todo lo que les decía. Modelo cómo es el flujo del contaminante, valoro el alcance, hago el análisis de riesgo y determino entonces el método de remediación a usar. ¿Listo? Lo implemento 2 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año. ¿Listo? ¿Qué obtuve? Un suelo tratado. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Que en algunas metodologías, ¿sí? O en la mayoría de las metodologías, generalmente cuando yo obtengo un suelo tratado, también obtengo un residuo. Suelo tratado y un residuo. Por ejemplo, en la fitorremediación, ¿alguien aquí tiene fitorremediación? No. En la fitorremediación, ¿qué obtengo yo? El suelo tratado. ¿Por qué? Porque yo implementé la siembra de unas plantas, ¿sí? Durante 6 y 8 meses. Cuando ese suelo ya está descontaminado, ¿qué tengo que hacer yo? Arrancar las plantas. ¿Y yo qué hago con 5.000 plantas? ¿Sí? ¿Eso qué es? Es un residuo. Y entonces sobre ese suelo tratado tengo que mirar yo cuáles son los residuos que se generan y sobre esos residuos generar un proceso de disposición final que se va a hacer, se va a quemar, a incinerar, etcétera, etcétera. Mañana, por ejemplo, Ivonne les va a contar algo sobre un proceso de fitorremediación que ellos hicieron, muy interesante, con el resultado de las plantas. O se hace un proceso de confinamiento. Sin embargo, como ahorita vamos a ver marines, esa metodología de remediación puede ser de 3 maneras: éxito on-site, éxito off-site y in situ. Cuando yo la hago teniendo que remover el suelo y llevarlo a otro sitio, ¿qué tengo que hacer yo? A ese suelo tratado tengo que establecer un proceso de rehabilitación. O sea, ahí viene el proceso que hacen allá en el Cerrejón: reacomodar el suelo, etcétera, etcétera, mejorar la condición, aplicar materia orgánica y así poco a poco volver a que el suelo tome y se acondicione
desde el punto de vista físico y químico. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta yo al momento de implementar la tecnología de remediación? Y eso es importante. ¿Cuál es el uso del suelo que yo aspiro a tener después de la tecnología de remediación? Por ejemplo, si yo aplico desorción térmica a alta temperatura, ¿cuáles son las altas temperaturas usadas en desorción térmica? 540 grados centígrados, o sea, una cosa grande, ¿cierto? Después de 410 grados centígrados, cuando que uno aplique en el suelo, ya hay alteración mineral. Al 104 grados centígrados, hasta ahí durante 24 horas, saca el agua gravimétrica. Cuando yo utilizo temperaturas superiores hasta 400, ya se altera tanto el suelo que hay alteración mineral. Hombre, y estoy aplicando o implementando, temperaturas de 540 hasta 590 grados centígrados, entonces ahí voy a tener un material que muy posiblemente va a tener pocas condiciones si yo quiero volver a producir sobre eso. Entonces es muy importante tener en cuenta que dependiendo del uso que yo quiero darle a ese suelo tratado, así va a ser la tecnología de remediación que yo voy a implementar. La tecnología, por ejemplo, de solidificación es un suelo que no se puede volver a usar agrícolamente hablando, sino para construcción. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, el uso que se le va a dar a ese suelo. Estas son todas las tecnologías que existen de remediación. Vamos a no prestarle atención a esto, por favor, porque más en otra diapositiva se la voy a presentar. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar que de acuerdo a la naturaleza del tratamiento hay varios tipos. Hay personas que separan tecnologías físicas, tecnologías químicas, tecnologías biológicas, térmicas y mixtas. Y dentro de las físicas, bueno, hay otros autores que mezclan las dos, y dentro de las físicas y químicas están todas estas que están aquí, y algunas de esas están las que yo quiero. Por ejemplo, la extracción de vapor es un proceso netamente físico. El lavado es un físico-químico. El flushing es físico-químico, ¿cierto? Y obviamente el movimiento del agua, pero con adiciones de soluciones químicas. La electrocinética, que es la misma electroremediación, es un proceso químico y físico. Entonces, estos son los tratamientos. En el caso de los biológicos, todos los tratamientos biológicos que tienen que ver obviamente con la implementación de algún organismo, compostajes, biopilas, LANPARM, el bioventing. El bioventing y el flushing se pueden usar conjuntamente. Se pueden usar conjuntamente. Las biopilas, que en algunos anteriores semestres me han traído también la materia de las biopilas. En el caso de los térmicos son aquellos en donde se usan diferentes temperaturas y está la incineración y la desorción térmica. Y los mixtos, que es la implementación de varios. ¿Qué pasa? Y es una deficiencia que tienen estas tecnologías. Primero, la escala de trabajo. ¿Sí? O sea, hay muchas tecnologías que solamente se tienen a escala piloto, no a escala real. Hay otras muchas tecnologías que solamente se han implementado a escala de laboratorio. Pero, por ejemplo, una chica, no me acuerdo el nombre, Laura Viviana. Laura, por allá, ella fue compañera de estudio de Mauricio Rosa. Ella trabajó lavado de sedimentos en suelos, en sedimentos del sur de Bolívar, donde hacen minería de oro también. Y entonces ellos en esos sedimentos, ellos empezaron a lavar, y en el agua ellas llegaron a tener 5 contaminantes. Para remediar
ellos utilizaron dos tipos de lavado, o sea, o bueno, dos soluciones de lavado, mejor dicho, dos soluciones de lavado. Y cuando hicieron todo el proceso, ellas que obtuvieron, vinieron acá, profe, que las soluciones de lavado solamente me están generando la movilización de dos contaminantes. ¿Qué me quedaron? Tres, ¿sí? Y entonces tenían que implementar otra y otra, pues ya la práctica pues no les daba. ¿Qué pasó con sus hipótesis? Nula, no se cumplió, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas tecnologías pueden usarse de forma complementaria. El lavado se puede utilizar de forma complementaria con otros procesos de remediación, ¿sí? A veces es por eso que algunos salen más, algunos procesos de contaminación salen más procesos, sobre todo cuando es de metales, ¿sí? Hay algunas metodologías que están asociadas a contener la contaminación, o sea, no se trata, no hay un tratamiento como tal así, sino que solamente es contener, o sea, este es el suelo contaminado, ¿sí? Perdón, este es el área de la finca y el proceso de contaminación se está dando aquí. ¿Qué hacen ellos? Colocar una barrera aquí, aquí y aquí, ¿sí? O sea, lo que están generando es una contención del proceso de contaminación. Las barreras pueden ser de diferentes tipos, pueden ser de cemento, ¿sí? Y se inyecta el hormigón dentro del suelo, o pueden ser de otros materiales que llegan a ser biodegradables. Muchas veces, ¿qué es lo que buscan las barreras? Es que el movimiento en este sentido hacia aguas subterráneas no se dé, ¿cierto? Perdón, el movimiento del contaminante. Y algunas barreras son semipermeables. Entonces se mueve el agua, pero la barrera está hecha de un material que permite la contención del contaminante, más no del agua. Existen diferentes tipos de barreras, ¿sí? Y hay otras que, como tal, que son de confinamiento, y estas dos son muy parecidas. Criterios de clasificación de los métodos de remediación, ¿sí? Existen 4 criterios de clasificación. De acuerdo al lugar de aplicación, de acuerdo al objetivo, recuerda, de acuerdo lo que les hablamos, al objetivo, a lo que yo quiero hacer con el contaminante, de acuerdo al tipo o naturaleza del tratamiento y de acuerdo al grado de desarrollo. Entonces, de acuerdo al tipo, ahora sí, María Inés, te voy a hablar, pero sin usar el celular. De acuerdo al sitio o lugar de aplicación, pueden ser de dos tipos: in situ y ex situ. Sin embargo, el ex situ, ¿qué es in situ? O sea, por ejemplo, la fitorremediación es in situ, o sea, se hace en el mismo lugar, se implementa la siembra de plantas ahí en el mismo lugar. ¿Sí? ¿Qué es ex situ? Hombre, yo tengo que remover lo que quería Jesús Echeverría con los sedimentos allá en Mina de la Granja, ¿sí? Que dijo que por qué no se removía. Eso es ex situ, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el ex situ? El ex situ tiene dos condiciones. Puede ser ex situ on-site. ¿Qué quiere decir el ex situ on-site? Si aquí está el área contaminado, yo lo pongo aquí al lado y, por ejemplo, el land farming. El land farming es una geomembrana que yo tengo que construir con un desnivel para los lixiviados, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo generar o diseñar la membrana en una zona cercana y entonces mover el suelo de aquí hacia allá, ¿sí? Ese es el éxito on-site. O en el caso de la deserción térmica, yo puedo remover el suelo y llevarlo por allá, a donde está el equipo de deserción térmica, y ese es el éxito on-site, ¿cierto? Hay esas dos condiciones. Según el objetivo de la remediación, está la descontaminación, la contención y el confinamiento. ¿Cuál? En esta descontaminación está la alteración o degradación, la
separación. ¿Y cuál más? La inmunización. Dentro de esta están estas tres. Y la de contención y confinamiento, que son las barreras que están en la diapositiva. ¿Sí? Según el tipo de tratamiento, está el biológico, físico-químico, térmico y mixto. Yo les estoy hablando y acá tengo una diapositiva. Este es según el lugar en donde se realiza, ya les decía, in situ, ex situ, off-site, ex situ, on-site. La cuestión contaba de ¿Este regó? Esto no es remediación. No, eso es rehabilitación. Recuerda que ellos únicamente lo que están haciendo es tratar de que cuando termine la minería, darle una configuración al suelo similar a lo que hay. Entonces lo que hacen es guardar por separado lo que es suelo, que va puesto encima, y lo que es el estéril, que es el que va puesto abajo. Profe, cuando usted habla de tratamiento en situ on-site, es que el suelo se retira, Pero se hay pone en una parte cercana y off-site en más lejos. Claro, sí, por ejemplo, es como, digo, no es que definitivamente, por ejemplo, ¿a ustedes qué lavado les tocó? el sitio. Por ejemplo, el equipo para utilizar, yo lo tengo ahí, el equipo para hacer lavado es un equipo súper grande, ¿cierto? Y entonces, obviamente yo lo tengo allá, pues tengo que transportar el suelo todo ese trayecto hasta llegar a donde queda mi empresa. ¿Ya? Bien. A ustedes les tocó ahí, porque al otro grupo les tocó. Sí. Ahí está según el objetivo de destrucción, separación, aislamiento, confinamiento. Y vamos por aquí. Según el tipo de tratamiento, tratamiento físico, tratamiento químico y electroquímico, tratamientos biológicos, térmicos y mixtos. ¿Sí? Miren que aquí yo estoy separando los físicos y los químicos, pero también pueden. ¿Sí? Esto es elaboración de compostaje. Cuando yo estaba en el colegio, sí, cuando yo estaba en mi bachillerato, en mi adorado Marceliano Cobo, allá nosotros hacíamos compostaje. ¿Sí? Compostaje. ¿Qué es el compostaje? El compostaje es recoger una gran cantidad de residuos orgánicos, ¿sí? Obviamente limpios, y hacer una pila con esos materiales bien seleccionados, ¿cierto? De hojas, de tiestos, de no sé qué, de otro, y hacer una pila más o menos de 1.5 metros de alto, ¿sí? El diámetro es más o menos 1 metro, 1.5. En la base yo coloco arena para generar lixiviados, y sobre esa pila yo voy cada tantas veces por semana, por ejemplo 2 veces por semana, lo revuelvo, lo riego con melaza, le aplico ceniza o le aplico cal. De esa pila yo tengo aproximadamente 2 kilos de compostaje. ¿Sí? De esa pila. No tengo que hacer muchas pilas para tener de todas maneras cierta cantidad. Este compostaje, ¿qué tiene? ¿Qué características tiene? Material orgánico altamente rico en nutrientes, ¿sí? Y obviamente en humo. Pero más que rico que el compostaje es el hombre agua, que es mucho mejor. Pero obviamente es más demorado su procesamiento. Y según el grado de desarrollo que se tenga, recuerden que yo les decía que hay muchas tecnologías. Por ejemplo, las tecnologías que más se han implementado en escala real son las tecnologías biológicas. Por ejemplo, la remediación. Mañana íbamos a hablar sobre varios proyectos que ellos han tenido con una planta que ellos llaman atrofacurcas, ¿sí? Y las atrofacurcas que han sido utilizadas ha sido allá en la zona de minera de allá. Pero hay algunas tecnologías que se han implementado a escala laboratorio. Hay algunas que son ya tradicionales, que por ejemplo utilizadas a gran escala en el sentido, por ejemplo, del lavado, de la remediación, de la electroremediación. Y hay otras tecnologías que son innovadoras, que esas obviamente, pues, como son más nuevas,
probablemente coexisten a escala pues, de laboratorio, como aquí esta que está acá, que es una microremediación con inóculos de hongos, ¿sí? Como esporas que están aquí guardaditas, que tienen la posibilidad de degradar los contaminantes del suelo. Estos son por hongos, esporas de hongos, y estos son por hifas de hongos, ¿sí? Las hifas, la espora está en la cabecita de arriba y la hifa es el micelio que tiene abajo. Ese micelio tiene la posibilidad de crecer y formar como esto que está aquí, como una telaraña, ¿sí? Y esas hifas tienen la posibilidad de degradar contaminantes. Vamos a hablar de las ventajas. Voy a darle gusto a María. Okay. Ventajas y desventajas de la remediación in situ y de la remediación ex situ. ¿Ya? Ahora sí, María. ¿Cuál es la principal ventaja del in situ? Es más barata porque no estamos, ¿sí? Ustedes saben que remover un metro cúbico de tierra, perdón que lo diga así, es bastante costoso. Bastante costoso. Entonces, obviamente eso me genera una disminución de costo, ¿sí? ¿Cuál es la principal desventaja del in situ? Que generalmente los tiempos, como no hay que excavar, y la implementación es sobre la zona como está contaminada, puede llegar a generar requerir mayor tiempo para que sea eficiente o para que sea efectiva esa tecnología de remediación. ¿Qué tiene que ver que se demore más tiempo? Los suelos son heterogéneos. O sea, estamos trabajando en condiciones naturales. Cuando yo lo saco, yo lo revuelvo y eso se vuelve, entre comillas, homogéneo, ¿cierto? Entonces, la heterogeneidad del suelo es un factor que puede llegar a generar mayor tiempo de tratamiento. Y en el caso del ex situ, ¿cuál es la principal ventaja? Menor tiempo de tratamiento. Por ejemplo, la electroremediación, ¿sí? Es considerada la tecnología que menos tiempo lleva en ser efectiva. Creo que ustedes mismas me mandaron un ensayo que hicieron aquí a nivel de universidad que se les demoró 24 horas, ¿sí? Y 24 horas la eficiencia de la tecnología llegó casi al 85% en 24 horas. Entonces puede llegar a ser bastante efectiva a corto tiempo. Y la principal desventaja del ex situ es que principalmente, obviamente como se tiene que excavar, se incrementan mucho los costos de operación y eso incrementa obviamente el costo de implementación de la tecnología. Otra afectación y que mucha gente no le presta atención es la manipulación de los suelos contaminados. A veces cuando, por ejemplo, gente que va a mostrar suelos contaminados o sedimentos, lo hace así a mano libre, no sabemos el tipo de contaminante que está. Entonces, esas son las ventajas y desventajas, María Inés, del ex situ y del in situ. Y aquí están ventajas y desventajas del tipo de tratamiento o naturaleza del tratamiento. Y en el caso de los físicos, químicos, biológicos, en esta tabla, ¿sí? Cuando yo la saqué ¿sí? De aquí, de este señor, aquí no había nada. O sea, el térmico no tenía ninguna ventaja. Pero yo cuando empecé a leer, sí tiene ventaja. El térmico también es muy parecido a la electroremediación. Grandes volúmenes de suelo que cuando pasan por el horno se pueden remediar en corto tiempo, ¿sí? En horas. ¿Ya? Pero sí tiene muchas desventajas y es que requiere un alto consumo de energía. Estamos hablando de temperaturas de 500, 600 grados centígrados, 200 grados centígrados, y eso obviamente requiere mucha energía. Y adicionalmente requiere un doble tratamiento, no solamente el suelo, sino los gases. Por ejemplo, cuando se tratan suelos con mercurio, el mercurio tiende a gasificarse. Se duerme acá, se duerme. El mercurio tiende a gasificarse y entonces hay que hacer el tratamiento a los gases. Pero este
tratamientos, están adquiriendo una nueva metodología y es que se están usando con energías alternativas. ¿Sí? Por ahí los chicos, ellos me enviaron uno con energía solar, creo que es, ¿sí? Y bueno, no es el primero que he visto ya varios, y realmente la eficiencia que tienen es bastante alta y el costo se disminuye ostensiblemente. O sea, eso es lo que le iba a decir. O sea, en el térmico no necesariamente tienen que alcanzar temperaturas de 400 No, grados. por eso. Lo que pasa es que no quiero adelantar cosas que voy a decir más adelante. ¿Ya? Porque es que el térmico se hace a dos condiciones de temperatura. A bajas temperaturas que pueden llegar, por ejemplo, a 90 grados y a altas temperaturas que pueden llegar a 540 grados centígrados más o menos. ¿Sí? En el caso de los físico-químicos, ventajas y desventajas. En el caso de los biológicos, principal ventaja de los biológicos son costo efectivos, son más económicos. Principal desventaja de los biológicos, requieren mayor cantidad de tiempo para hacer su trabajo. Bueno, aquí le voy a hacer una breve descripción de algunos procesos. Ya, yo creo que de lo que ustedes tienen, voy a hablar casi de todos, menos en de ustedes. Entonces, vamos a hablar un poquito así, rapidito, porque ustedes tienen el libro y yo espero que ustedes lean el libro. ¿Sí? El libro es de una lectura agradable. ¿Sí? No sé si lo han leído ya. El que está en Cintia. ¿Sí? De ahí tienen que sacar la información para su exposición. ¿Okay? Entonces, ese libro es bastante chévere de leer. ¿Sí? Tiene muchos dibujitos, muchas imágenes, entonces se los recomiendo. Creo que hay dos, si no estoy mal. Entonces, el enjuague in situ, aquí no lo tiene el otro grupo, que es el flush, o sea, es una variación del lavado. El lavado se puede hacer in situ y se le llama flush, o el lavado se puede hacer ex situ, lavado. ¿Sí? Pero tienen, digamos que la misma esencia como tal, y es que se utilizan aguas, ¿sí? Con diferentes tipos de soluciones. ¿Sí? Pueden ser soluciones ácidas o soluciones básicas. Por eso les decía que el pH es supremamente importante tenerlo en cuenta al momento de implementar una tecnología. Pero adicionalmente de los ácidos y los bases también hay algunas soluciones que se utilizan como detergentes, disolventes, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿De qué depende la solución? Del tipo de contaminante que yo tengo. ¿Sí? ¿Cuál es la esencia? Inyectar, obviamente yo tengo que hacer dos pocitos, ¿sí? Por un pozo inyecto, se supone que este pozo, cuando yo lo construyo, ¿cierto? Es geométrico totalmente. Ese pozo obviamente en la pared tiene una porosidad que se aspira que tenga una alta porosidad. Esa agua, una moderada porosidad. Esa agua entonces cuando ella entra con presión, agua con solución, ella lo que va a hacer, esa presión es lo que va a hacer a permitir que ella se mueva. Si ustedes miran, el tubo es más corto que este. ¿Por qué? Porque el agua no solo se mueve en este sentido, sino hacia abajo. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que esto es un pozo de extracción. ¿Sí? Y entonces yo extraigo, y al yo extraer, lo que estoy haciendo es succionar el agua, ¿cierto? Y entonces toda esa agua contaminada, perdón, el agua con la solución, porque más el contaminante se va a mover y por aquí la voy a extraer. ¿Sí? ¿A dónde la llevo? El agua contaminada la puedo llevar a un tanque de tratamiento de lavado. ¿Qué ventaja tiene este proceso? Y es que la cantidad de agua usada yo la puedo limitar. ¿Cómo así limitar? Porque yo trato esa agua, ¿sí? Y cuando les elimino el contaminante, esa misma agua yo la puedo reciclar y volver a usar en el proceso de contaminación. ¿Viste? Digamos, para aplicar esos procesos de remediación, no hay un rango de áreas. Sí, es supremamente importante.
yo tengo que medir, ¿cierto?, la presión que yo estoy generando en la inyección. ¿Por qué la tengo que medir? Porque de acuerdo a la porosidad, esa presión puede llegar hasta aquí, o puede llegar aquí, o puede llegar acá. Depende de la presión, así va a ser la separación que yo tenga entre el coso de inyección y el coso de extracción. Y así son todas. Por ejemplo, en el caso de la electroremediación, yo también tengo que medir, porque eso es un campo eléctrico, hacia dónde es capaz, perdón, hacia qué distancia son capaces de viajar los electrones y devolverse. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir, no, es que solo voy a colocar 10 metros, no, depende de la presión, pero también depende de las características de los. ¿Sí? Extracción de vapores. ¿Sí? Generalmente, ¿quién tiene extracción de vapores aquí? La extracción de vapores principalmente se utiliza para compuestos orgánicos volátiles, porque son obviamente más reactivos, porque lo que yo estoy inyectando principalmente es oxígeno, aire como tal al suelo. Yo puedo combinar el proceso de extracción de vapores con biodegradación. Yo puedo enriquecer el aire con algunos nutrientes, con algunos materiales, y entonces ahí estoy haciendo la extracción, pero también estoy haciendo favoreciendo pues la degradación ahí. ¿Sí? ¿Cuál es la metodología? Es muy similar al cruising, pero aquí yo no voy a inyectar agua, sino que lo que estoy inyectando principalmente es agua. ¿Sí? No voy a ser tan detallado porque ustedes tienen que también intentar. Principalmente agua. Por eso es supremamente importante tener en cuenta que la porosidad debe ser superior o igual entre un 40 y 50%. ¿Sí? Para que obviamente el aire viaje con mayor rapidez y pueda generar el proceso de oxidación. Yo inyecto el aire, ¿sí? Y puede ser que el tubo, bueno, aunque eso le cambia el nombre un poquito, pero puede ser que el tubo llegue hasta la zona padosa, ¿cierto? O sea, zona saturada, o el tubo también puede llegar solamente a la zona no saturada. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando el agua subterránea está contaminada, yo puedo hacer introducir el coso hasta abajo, inyectar el aire llega hasta acá. ¿Qué genera el aire en el agua? Burbujas. Las burbujas se gasifican y pueden salir a través de los gases parte del contaminante que está acá y obviamente parte del contaminante que está acá. Eso depende pues, también del dinero, de la profundidad del suelo y de muchas otras partes que ustedes van a tener que ver. ¿Sí? En este caso, los gases que salen también tienen que ser tratados. El lavado, este es el lavado ex situ. Miren el equipo, es un equipo que definitivamente, por ejemplo este, es un equipo que definitivamente no se puede transportar. ¿Sí? Aunque hay equipos más pequeños, ¿sí?, que se pueden transportar, pero obviamente genera un poco. ¿Qué es el lavado? Ya el lavado ex situ es remover el suelo, ¿cierto? Se excava. El suelo es cribado es tamizado. ¿Por qué? Porque yo me llevo el suelo, pero me estoy llevando materiales minerales mezclados. Si tiene gravas, si tiene arenas gruesas, yo eso lo tengo que sacar, o sea, lo tengo que tamizar. ¿Con qué me quedo? Con el suelo fino, o sea, con la arcilla y el limo, con esos materiales. Y esos materiales son los que yo aplico, ¿sí?, al tanque, donde está la solución acuosa y el tanque empieza a lavar, a girar como una lavadora más o menos. Y entonces, ahí se da el proceso de eliminación de los metales. Bueno, sí, de los metales o de las sustancias contaminantes que hay. Sí. Ellos separan la arena y el grava por un lado. Se supone que en la arena no hay retención porque ellos no tienen esa condición. Y el limo y la arcilla
cuando he tratado era de otro lado. Ahí faltan algunas cositas, pero aspiro que ustedes vean. Este es otra figurita. Aquí está el tanque. El suelo contaminado lo tamiza. Luego de que lo tamiza, lleva al tanque de lavado o al tanque de agitación. Como les decía, un tanque que generalmente es como una lavadora, ¿cierto? Y aquí generan otros procesos. Ese suelo generalmente sale frío, caliente, ¿sí? Entonces ellos le llevan a un hidrociclón, en donde empiezan nuevamente a lavarlo y separan entonces tierras, el tipo de material, las tierras finas el sedimento que queda, porque del lavado queda el material que queda en solución y hay un material que se deposita, y ese material que se deposita puede llegar todavía a tener material contaminado absorbido. Bueno, esto no lo voy a mostrar porque esto lo tienen que consultar ustedes. La electroremediación, ahí digo una por ahí. La electroremediación, ¿qué son? Se conectan en el suelo, se introducen en el suelo dos electrodos, un cátodo y un ánodo, ¿cierto? Con una fuente de poder, obviamente, ¿cierto? Se conectan y el cátodo obviamente suelta los electrones, ¿sí? Una corriente, esa corriente permite que los electrones se muevan hacia el interior del suelo. Lo que le decía David ahorita, yo tengo que establecer hasta dónde llega para que totalmente todo este suelo quede descontaminado, ¿sí? ¿Ves? Los electrones salen del cátodo y del ánodo, chocan con el elemento contaminante y lo que hacen es tomarlo, atraerlo y volverlo nuevamente o regresarlo al electrodo. Después de un determinado tiempo, ¿sí? Se saca el electrodo y se supone que ahí van los contaminantes. ¿Sí? ¿Para qué se usa principalmente? Para metales pesados. Aislamiento con barreras. Estas son las barreras, generalmente son en concreto, pero estas salen altamente costosas. Hay que excavar el suelo de forma lineal, sacar el material, inyectar el hormigón, entonces son bastante costosas y ya muy poco se usan, ¿sí? Porque definitivamente lo que hacen es aislar totalmente el suelo como tal, ¿sí? Miren que aquí está la barrera, ¿cierto? Y aquí hay un estrato también que es confinante, o sea, un material poroso, que le aplican un determinado material y entonces el agua no se mueve para acá, por la barrera y para acá se mueve lentamente, tratando de que dentro de ese material haya algo que retenga parte de los contaminantes. ¿Para qué? Para que no se vayan más a profundidad. Bueno, algunos métodos químicos, oxidación química, voy a solidificación, estabilización, que es de ustedes. Generalmente son soluciones que se preparan o materiales que se preparan con, por ejemplo, cal agrícola, con caulinita, con cemento o cemento normal o cemento Portland, ¿sí? Preparan la solución o algunos no la preparan porque muchas veces se endurece y es muy difícil la inyección, sino que aquí tienen el material sólido y tienen el tanque de agua, ¿sí? Y lo que hacen es, la inyección se da conjunta y ellas se van mezclando, se mezclan, pues acá antecitos de llegar y luego van lentamente llegando al suelo a través de un tubo o de un pocito. Ese pocito va sobre ese, o dentro de ese pozo va cayendo el material ya mezclado y entonces ese material empieza a revolverse, ¿sí? Y el material empieza a migrar dentro del suelo. Y ese material, un material que es húmedo totalmente, cuando se termina de implementar o de aplicar el cemento o el tipo de material, el pozo se saca y esto empieza un proceso de secado. Cuando empieza el proceso de secado del suelo, el material se endurece y lo que queda entonces es un material totalmente cementado o un suelo, perdón,
totalmente cementado, que como les decía, solamente sirve para construcción. Y el de bioremediación, que es el que tiene farming. Y el de bioremediación, bueno, el de bioremediación es muchísimo. Hay uno como tal en específico que se llama bioremediación, ¿cierto? Que es la utilización de microorganismos con características degradantes.